Vamos a la segunda conferencia, a la segunda ponencia. Profesor Armilla, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, ahora sí son tardes ya para todos. Al hilo de las palabras pronunciadas al comienzo de esta parte de la sesión por Luis Aisa, me traía a memoria pues todas aquellas programaciones en buena parte teñidas de melancolía que preparamos para el bicentenario de los sitios. Sabe bien Luis, a quien yo invité a que formase parte del patronato de la Fundación 2008, que lo que comenzaba en aquel año debería haberse terminado aprovechando la memoria de la última batalla de la Guerra de la Independencia justamente en los muros de Toulouse. Hablamos de ello, me parece que fue en octubre de 2006, en aquel viaje que Adamí hizo en el Parlamento de Toulouse con la presencia de los correspondientes presidentes. Todo aquello como consecuencia de que la política no es un ave fénix, es decir, no renace de sus cenizas, sino que quema a cuantos participan en ella, realmente ha pasado absolutamente desapercibida. Sin ir más lejos, cuando el 30 de junio del año 2009 yo terminé mi compromiso con la Fundación 2008, que por cierto es una fundación que no sigue existiendo porque no ha sido clausurada, yo mandé al alcalde de Zaragoza, presidente de la misma, una carta en la que me despedía, sinceramente, y además le proponía una serie de cosas que quedaban pendientes. El alcalde ni me contestó, ni me agradeció los servicios, ni nada de nada, pero yo me sentí desligado y abandoné la melancolía, con lo cual me he dedicado a otros menesteres. Pero bien, también al hilo de lo que decía Miguel Caballú, mi buen amigo Miguel Caballú, al principio de su intervención, me ha parecido que a la vez que aseguraba un esplendoroso porvenir a Aramí, estaba anunciando a su vez la muerte súbita de la Sociedad General de Autores Españoles. Porque esta sí que han nadado en la abundancia, tal abundancia que ahora está viendo a qué bolsillos iba a parar lo que venía obteniendo por esa especie de impuesto revolucionario obligado a iglesias, bodas, autobuses, trenes, ciudadanos en general. Bien, bromas aparte, sus referencias al compromiso me han sugerido también muchísimas cosas, porque creo que pocos acontecimientos históricos han sufrido tanta y tan grave manipulación como el compromiso de Castro. Porque el compromiso ha sido entendido como tal, es decir, un compromiso político. Un compromiso político se acuerda y se desacuerda cuando se cree oportuno, sin pararse, porque no interesaba, sobre todo para fermentos nacionalistas determinados, que lo que se hace en Caspe es una sentencia de obligado cumplimiento en conciencia. ¿Que había intereses subterráneos? Bueno, lo mismo que ocurre ahora cuando recibimos una sentencia de los tribunales y no nos gusta. Y todos los días tenemos en la prensa y en los medios informativos que tal opción política blasfema contra un tribunal constitucional o no, porque no se acomoda a sus criterios, pero es una sentencia y de obligado cumplimiento. Suele silenciarse que el mayor obstáculo que tuvo el desgraciado Jaime de Urgell para acceder al trono de la corona de Aragón fue la burguesía catalana. La burguesía barcelonesa, al día siguiente de la muerte de Martino el Humano, se presenta ante el palacio del gobernador general, que era Jaime de Urgell, y le conmina a que abandone la gobernación y disuelva sus huestes. Eso lo hace la burguesía. Una burguesía que tiene una gran fuerza. Luego, es lógico que el jurista que después, el jurista barcelonés que no va a votar a favor de Jaime de Urgell, está respondiendo a un mandato político de la burguesía catalana. Bien, en cualquier caso, el proceso es absolutamente impecable. Que el Papa Luna estaba urdiendo, pero eso lo sabemos mucho tiempo después, no en su momento. Los protagonistas no conocen en buena parte los entresijos que hay
ni la gente de su tiempo van a tener información sobre ese gran suceso. Por curiosidad he abierto en internet las salidas, las entradas, mejor dicho, que tiene el Compromiso de Caste, y siempre aparece como una especie de golpe de Estado del triunfo del castellanismo, es decir, de España frente a Cataluña. Exacto, sí. Es absurdo. Es absurdo porque es hacer interpretación actual, mejor dicho, más que actual, a partir de la intromisión de la burguesía catalana bajo sensibilidad romántica, que va a ser la que manipule el origen de todos estos menesteres, dando unas ópticas completamente diferentes. Incluso respetadísimos historiadores que van templando, en fin, que no era para tanto y que siempre dejan ahí la semilla de que la casa condal reinante en Aragón es sustituida espuriamente por la casa castellana Trastamara reinante en Castilla. Ni una cosa ni otra es cierta, porque no hay casa condal, porque en las capitulaciones matrimoniales entre Peronela, la niña Peronela y el conde de Barcelona, se establece el sistema de matrimonio en casa de honda raíz aragonesa, por la cual el conde renuncia a todas sus propiedades en los territorios que le habían sido heredados y los pone a disposición del rey su padre, del rey de Aragón, que pasa a ser su padre. Luego será él el hijo, pero es obvio que previamente ha renunciado porque le interesa al conde de Barcelona ceñirse bajo la púrpura real para mantener la prioridad princeps sobre los demás condados catalanes y tener nada menos que la gran legitimidad que representará ser padre de rey. Él nunca, Ramón Berenguer IV, nunca fue rey. Esto se obvia completamente. Es el golpe de Estado de Castilla frente a la Cataluña eterna, el autoritarismo castellano frente al pactismo catalán. Y no es así. Primero, porque hay una especie de axioma del poder. El poder tiende siempre a ser absoluto por quienes lo ejercen. Lo que pasa es que las resistencias al poder absoluto son las que impiden que éste se ejerza. Los reyes o los presidentes de las repúblicas, si pueden, ejercen el poder de la mejor manera posible. Sin embargo, la fortaleza de los parlamentos estamentales, salgamos de la idea popular de la democracia que no existe, los parlamentos estamentales tienen una fortaleza legal que, por ejemplo, será enorme en Aragón y en Cataluña, muy débil en Valencia. Valencia se acomoda siempre a los planes de la corona porque el brazo militar es el que tiene más poder en el reino valenciano. Por lo tanto, estas actitudes llevan a que la dinastía aragonesa llevará el nombre de Aragón, independientemente de cuál sea la procedencia del titular de la corona. Y Fernando de Trastamara, Fernando I, será un rey Aragón, hasta el punto de que unos años más tarde Fernando el Católico, una de cuyas hijas, casará con el rey de Inglaterra. Esta se llamará Catalina Aragón y no Catalina Trastamara, porque lleva el nombre del reino, el apellido de la dinastía. Bien, al tenor pues de la manipulación histórica que es tan frecuente, he hecho unas reflexiones precisamente sobre lo que va a representar la búsqueda de apoyos históricos del pasado, selectivamente seleccionados, en la construcción ideológica del liberalismo en el umbral de las Cortes de Cádiz, en el umbral del diseño político que los diputados reunidos en Cádiz, que no son unos diputados democráticos porque se han elegido de una manera muy particular, han ido los que han podido, representando sus respectivos reinos.
Zaragoza, pues Palafox nombra a Francisco Palafox para la Junta Central Suprema y a otro de los personajes a Calvo de Rozas que está junto a él. Es decir, no hay procesos democráticos selectivos, no puede haberlos, pero en cualquier caso hay una participación de todos los reinos y de todos los estamentos clásicos en este umbral de las Cortes. Así, a tenor de lo que estoy diciendo, se habla del uso parcial o partidario de la historia en nuestros tiempos. Ha escrito recientemente Faustino Martínez, docente de Historia del Derecho en la Universidad Complutense, como un recurso abusivo que tiende a ver en el pasado la justificación del presente para dar sólidos cimientos al futuro y hacerlo a imagen y medida de esa visión deformada de lo pretérito. La intencionalidad política de tales prácticas es clara y evidente. Una opinión o posición política determinada gana legitimidad, refuerza sus lazos para con una causa se convierte en inatacable, en una suerte de derecho adquirido que nada ni nadie puede osar modificar si cuenta con el respaldo del tiempo. Termina la cita del profesor Martínez. Y así, como ocurría en la llamada Edad Media, lo tradicional termina por suplantar a lo racional. Claro es que en aquel periodo histórico, en una sociedad estática, la reacción al cambio, por cierto, tendencia histórica tan poderosa como su contraria, categorizaba moralmente a sus propulsores con epítetos tan peligrosos como criminal, perturbador, pecaminoso, herético y por tanto todo ello ilícito. Nuestro tiempo es testigo de cómo se recurre al pasado, real o pervertido, para garantizar solidez en la interpretación de argumentos que apoyen postulados preestablecidos. Estamos hasta el sombrero de oír hablar de exclusividades forales en territorios que han tenido fueros, como si los demás de España no hubiesen tenido fueros, porque fueros son leyes. Y todos los reinos españoles, todos los territorios históricos han tenido leyes. Que se llamen fueros y que en un momento desaparezcan y en otro lugar se conserven, es simplemente el proceso histórico, pero no categoriza a unos territorios por encima de otros. A fin de cuentas, la historia, como memoria del género humano, sufre frecuentemente de amnesia interesada por sus exégetas que, desde prismas políticos, creen que el tiempo lo cura todo. De esta forma, el pasado hace bueno lo presente y lo consolida de cara al futuro con la sacralizada invocación a la tradición, en la que quiere sustentarse la verdad única y por ende incontrovertible. No es este el ámbito adecuado ni este paciente auditorio se merece más consideraciones sobre el oficio de historiar. Pero como nunca han fallado historiadores serviles para con el poder político, llámense cronistas áulicos, biógrafos regios o politólogos, no creo que esté de más señalar que el historiador, al actuar sobre testimonios del pasado, lo hace hablar reflejándolo con la máxima fidelidad a su información que, obviamente, deberá interpretar a la luz de sus coordenadas espaciotemporales. No en vano, Benedetto Croce señaló en su día lúcidamente que toda historia, en su momento, es historia contemporánea. También debemos ser conscientes de que la objetividad propugnada por Ranke es imposible de alcanzar, pero asumimos las tesis de Hegel cuando afirma que nadie está justificado para buscar en el pasado argumentos con los que vengarse del presente. Esto debería colocarse, esta frase, en filacterias en determinados antros políticos, directores de nacionalismos de nuestro momento. En mi dilatada experiencia docente, con frecuencia recordaba a mis alumnos que para el historiador británico marxista, por cierto, Edward Hallett Carr, la labor del historiador serio y responsable es una labor que se aproxima a la de un notario, nunca a la de un juez ni a la de un arquitecto. El historiador recopila, rehace, reconstruye aproximadamente aquello que los testimonios y las fuentes le van proporcionando y que elabora, ensambla y proporciona coherencia. Pero no puede asumir una función de juicio moral o ético, ni siquiera de juicio en sentido técnico-jurídico, porque ese nunca es el cometido que le corresponde. Porque ese juicio solo contribuye a nublarle la vista, obcecarle y hacerle caer en el más descarnado subjetivismo orientado a unos fines. Tampoco rehace exactamente el pasado como haría un arquitecto, porque tal misión es imposible materialmente hablando. El pasado ya no existe, ya no es realidad tangible y actual. Termina la cita. Si se olvidan tales postulados éticos, encontraremos ideología en lugar de historia.
teñida frecuentemente de propaganda, de reconstrucción idealizada, de ensoñaciones que poco tienen que ver con la realidad histórica y mucho con el sustento de actitudes políticas determinadas. ¿Cómo se produce la interacción entre el pasado medieval y la construcción del Estado liberal? Aparentemente, bueno, realmente tan distantes en el tiempo y aparentemente tan ajenas psicológicamente. El fenómeno se manifiesta ya en la España del siglo XVIII, cuya ilustración, por cierto, expresión eufónica, preñada de sentido positivo, tan alejado de la realidad, estaría empeñada en la necesidad de legitimar a la nueva dinastía borbónica, haciéndola entroncar con el pasado más supuestamente esplendoroso. Después, concatenadamente, la crisis política y social que interrumpirá a esa misma dinastía poco más de 100 años después de su primera entronización, verá multiplicados sus perturbadores ecos con la Revolución Española, malgré elle, provocada por la invasión napoleónica que dio lugar a la Guerra de la Independencia y que representó la aparición de la idea de nación como sustitutivo de la desacreditada monarquía, cuyos escandalosos pasos determinaron en Napoleón el objetivo político de regenerar a España. En la historia, otra cosa, otro camino hubiésemos seguido, pero eso es una apostilla mía. En la historia constitucional de España ocupa un lugar excepcional la Constitución de 1812, punto de partida del proceso constitucional español, si prescindimos de la napoleónica Constitución de Bayona 4 años antes. Yo debo aquí declarar mi fervor por la Constitución de Bayona, a la que se ha querido minusvalorar diciendo no es una constitución, es un estatuto, es una cosa menor, una carta otorgada. No, la Constitución de Bayona es promulgada por la corona, pero como constitución, lo que hoy no entenderíamos que fuese tal, pero es un increíble esfuerzo manteniendo la monarquía absoluta, que es la monarquía de Napoleón, manteniendo la monarquía absoluta, atemperando a la idiosincrasia española de una forma verdaderamente magistral los principios de la Revolución Francesa, pero realmente quedó en el limbo de la historia. Así, la elaboración salida del matraz gaditano en el 1812, resumida en la frase del divino Argüelles, españoles ya tenéis patria, voceada al universo el 19 de marzo de 1812, representará con el código de las 7 partidas los 2 textos jurídicos más importantes y de más honda resonancia política que España ha legado a la cultura jurídica universal. En el laboratorio gaditano, donde se suscribirá la partida de nacimiento del que conoceremos como Estado liberal, los padres de la patria, al pergeñar la doctrina de unas leyes fundamentales, con la idea de la representación política en un fértil y muy frecuentemente rudo debate entre tendencias renovadoras, entre comillas revolucionarias, tampoco queremos magnificar, y ultraconservadoras, que derivarán en el constitucionalismo y otros complejos elementos revolucionarios que compondrán el texto de la Constitución de 1812, se aprecia una poderosa tendencia a encontrar soportes ideológicos incardinados en una vigorosa y ejemplar tradición que solo intereses bastardos, son las palabras de los propios redactores, habían venido oscureciendo y ocultando por ser ajenos a las verdaderas esencias patrias. Ejemplos elocuentes podemos encontrarlos ya en la famosa consulta al país del 24 de junio de 1809, que mandó elaborar la Junta Central Suprema, interrogando a la opinión pública acerca de la celebración de Cortes, así como la aplicación de reformas y mejoras en todos los ramos de la administración, y también en el famoso discurso preliminar a la Constitución de Cádiz o en el preámbulo y primeros artículos de la propia Constitución. De su lectura se deduce que el ente colectivo responsable de tales documentos quería transmitir la idea de que nada improvisaba, nada nuevo inventaba. Por el contrario, acudía al rico caudal de la historia, cuyo relato depurado de corrupciones y ocultaciones proporcionaba un inmejorable soporte legal que, ordenado sistemáticamente, adquiría una nueva virtualidad que proporcionaba visos de tranquilidad en medio de las perturbaciones que sufría España, cuyo territorio ocupado o en guerra y su trono vacío apenas era ocupado por la Junta Central Suprema, aunque en sus primeras decisiones estuviese la de abrogarse el título de majestad. Tales determinaciones, en cuya gestación sobresalen Agustín Argüelles, el conde de Toreno, Martínez Marina y demás prohombres liberales,
responde al convencimiento político personal de que aquello era lo que tenían que hacer para salvar a la patria, justificar sus decisiones ante la posteridad y atraer a cuantos dudaban de que aquel camino fuera el acertado en la búsqueda de soluciones a la multiplicidad de problemas que agobiaban al reino. Late en el fondo una especie de precaución por huir de un posible tinte revolucionario que puede extraerse de su fervor hacia la idea de unas leyes fundamentales más que de alcanzar un auténtico y real poder constituyente. Por ello, el recurso a la historia adquiere carta de naturaleza entre los años 1750 y 1814, en forma de que lo que se crea en Cádiz se sustenta ideológicamente en una tradición recuperada más que en la delineación de una ruptura revolucionaria. Las imágenes míticas que señalan el umbral de las raíces de la España eterna se inician nada menos que con el abandono del arrianismo de Recaredo. Otra lectura interesada tachará la actitud de traición a su padre León Vigildo y su conversión al catolicismo ortodoxo en el año 586, refrendada en el mítico Tercer Concilio de Toledo 3 años más tarde. Se trataba del primer argumento, por cuanto la historia en su dilatado periodo antecedente al siglo XIX era fuente de comportamiento moral, reflejando los valores de una sociedad en toda su extensión con evidente sentido ético y didáctico, que permite enlazar el pasado con el presente para explicarlo e incluso justificarlo con base en una cotizada erudición, arma instrumental de índole política que, al decir del acreditado medievalista José Manuel Nieto, cuenta con una legitimidad sólo posible a partir de la proporcionada por un cierto pasado que parecía hacerse presente en lo que en realidad no era otra cosa que la más profunda innovación, es decir, una vestimenta a fin de cuentas. Los conceptos de nación, constitución y el modelo de representación política representan, en palabras del ya citado juris historiador Faustino Martínez, desarrollar un proceso de adquisición de conciencia de los ideales del futuro expresados en clave de pasado, esto es, hacer el futuro con los armazones que suministra el pasado, empleando los envoltorios que éste suministra para elaborar un producto radicalmente novedoso. Termina la cita. En tal empeño adquiere protagonismo de excepción el periodo medieval porque en él se ve el origen mítico de conceptos abiertos, discutidos y discutibles, que se debaten ya a mediados del siglo XVIII, como queda dicho. El relato histórico se convierte así en mito inamovible que no admite crítica alguna y que significará la fusión entre historia y política de un modo indisoluble. Los conceptos clave, nación, constitución y representación, como ya queda dicho, serán orlados de un evidente medievalismo, como se manifiesta en la consulta al país, en los trabajos de preparación del texto constitucional y en el discurso preliminar de la Constitución, ya mencionados, construidos con el propósito de evitar la ruptura política, la auténtica revolución, el cambio de rumbo de la historia. Argumentos que, paradojas de la historia, serán idénticos que los esgrimidos por los absolutistas en las cartas persas en 1814 para justificar la restauración absolutista del Borbón deseado. Acotación personal del Borbón, en todo caso indeseable. En el discurso preliminar, todo es historia recuperada. La nación libre, soberana, independiente, católica, nace en la Edad Media, obviedad más que suficiente para la legitimación de todo el repertorio político, y que es hija de la fascinación que la sensibilidad romántica siente por el imaginario medieval. El primer anacronismo serio es hablar de nación en plena Edad Media. No existe la nación. La nación es un término que solo puede acotarse de una manera socialmente estricta después de la Revolución Francesa. Y ni siquiera todavía para España. Habrá que esperar todavía a la invasión napoleónica y a las Cortes de Cádiz para que el término nación tenga una concreción política y social exacta. Claro que existe la idea de nación, es un término romano. Por tanto, naciones existen. Los estudiantes españoles en Bolonia en el siglo XVI se dividen en naciones. En nación catalana, nación aragonesa, nación castellana, nación andaluza. Pero eso no tiene una lectura política ni administrativa. Simplemente es una referencia de origen. No hay una nación, ni hay una nación española. La nación española surgirá en la partida de nacimiento que representará Cádiz. En el discurso preliminar al que me refiero, insisto, todo es historia recuperada, pero esto ya lo he dicho. Desde nuestro punto de vista, hay una grave contradicción original de la que es campeón el propio Martínez Marina, padre de todos los
las referencias históricas en la Constitución de 1812. Quien, pese a su condición de académico de la Real Academia de la Historia y eclesiástico, aborrece la civilización grecorromana, sinónimo de barbarie y brutalidad para él, ocultando la germinación jurídica de Roma e incluso la llegada del cristianismo por su cauce, enfatizando las imágenes de la Hispania visigótica, como se deduce de la exaltación de Recaredo a la que me he referido, al que figura como padre de la España tradicional que en 1812 se quiere revivir. Se afirma con evidente anacronismo que España en la época gótica fue una nación libre e independiente, virtudes que desde su óptica deformada se perdió con la presencia de la monarquía absoluta de los Habsburgos, que liquidó la representación popular y la limitación del poder del monarca en las cortes estamentales. ¿Qué entendería Martínez Marina por representación popular? Representación estamental no tiene nada que ver con representación popular. Bajo las imágenes deformadas del caleidoscopio del romanticismo político, el medievo se antojaba a los redactores constitucionales como una especie de paraíso de derechos, libertades, facultades y limitaciones al absolutismo monárquico, en el contexto de una nación que luchaba contra invasores múltiples y en cuya lucha hallaba su afirmación, tal y como debería de suceder a comienzos del siglo XIX. La conclusión venía determinada por el propio planteamiento: recuperar los atributos de la nación en idéntica coyuntura de lucha por la libertad, la independencia y la soberanía, ahora contra otros nuevos invasores, los ejércitos napoleónicos. Con ocasión de las Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812, se pretendió entroncar la Asamblea Constitucional con las antiguas Cortes medievales, cuya justificación teórica fue encomendada al citado Francisco Martínez Marina, eclesiástico liberal diputado por Asturias. Puesto a la tarea, redactó y publicó su monumental obra Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla, que el autor califica como monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Se mantiene, por tanto, el anacronismo. Las Cortes alumbradas en Cádiz vendrían así a enlazar con las que en la Edad Media habían tenido lugar en aquellos reinos. Al compás de la oportunidad política, ha escrito José Antonio Escudero, un gran tema científico quedaba abierto. Habían sido las Cortes de León y Castilla, como las de Aragón, Valencia, Navarra y Cataluña, asambleas representativas que ejercieron de hecho funciones limitadoras del poder real. ¿Asumieron en rigor la potestad legislativa? Ese es el punto de partida de la polémica sobre la naturaleza de las Cortes medievales hispánicas que llega hasta hoy. Siendo el medievo el modelo a imitar, el mito gótico es categorizado como mito fundador u originario de la nación, ya que bajo su monarquía se produce el nacimiento de la monarquía electiva, la restauración o creación de las libertades y el derecho germánico como origen de la Constitución histórica. Y aquí enlazamos con Castro, porque también se habla de Castro como el origen de la monarquía electiva. Y no hay que se decida un pretendiente, no quiere decir que sea un monarca levantado en el escudo de los guerreros godos para exaltarlo sobre los demás. Porque la monarquía electiva, de la misma manera que surge, si no está soportada por el derecho divino, cae. Se le quita el escudo y, como en Asterix, el jefe se va al suelo. Lo que se introduce en los escritos de Martínez Marina como la manifestación evidente de la superioridad cultural del pueblo godo. También lo del pueblo son términos que son absolutamente infumables. El modelo gótico, con los perfiles ciertamente distorsionados que se le atribuyen, sería el modelo a tomar en consideración. El modelo al que se debería volver por su carácter electivo, históricamente contrastado y probado, y por su superioridad moral, por su tradición. En palabras de otro intelectual y diputado, Antonio Capmany, se ensayaba un nacionalismo medievalizante de corte tradicionalista, donde encontraría perfecto acomodo recreaciones propincuas al absolutismo tan caras a un amplio sector de los diputados clericales. El reiteradamente citado Martínez Marina, autor del ensayo histórico crítico y de la teoría de las Cortes, establece una interpretación moderna de las Cortes medievales a las que convierte en parlamentos casi liberales, dotados de soberanía, representantes de la nación y del propio Estado, términos a su vez inexistentes en su momento. Otras interpretaciones medievalizantes más próximas a la imagen de la monarquía tradicional serán defendidas por semperoguarinos, mientras que Jovellanos promovía el aprovechamiento de otras experiencias constitucionales
y Canga Argüelles propugnaba el pacto social, emblema ideológico del liberalismo. Por tanto, la ideología liberal encontraría en el pasado más remoto aquellas huellas indispensables para insertar el nuevo contexto en el seno de una tradición que había de ser respetada, protegida y recuperada. En la repetidamente citada consulta al País, encontramos el primer ejemplo de documento político que rememora el pasado para su aplicación política en el presente. El cuestionario que la Junta Central remitió a instituciones y a personas de calidad con la finalidad de fijar los puntos de partida con arreglo a los cuales iban a trabajar las nuevas Cortes en proceso de reunión para la redacción y aprobación de una Constitución, recibió un buen número de respuestas en las que latía el deseo de restaurar o adaptar el pasado a la nueva realidad presente, según expresaban consejos, juntas provinciales, audiencias y tribunales, ayuntamientos, cabildos, obispos, universidades y personas ilustradas. Entre todas las respuestas merece señalarse la del Corregimiento de Cádiz, por cuanto plasma de manera muy precisa todo el imaginario medieval. Capmany sería el encargado por la Junta Suprema de redactar un informe acerca de las variopintas respuestas y elaborar un proceso de reconstrucción arqueológica del modelo político medieval, tomando como referente el modelo de la monarquía aragonesa. Las citas a los principales cuerpos normativos es abundante y reiterada. Son empleados como auténticos depósitos de la Constitución histórica que se quiere recuperar y mejorar. El segundo ejemplo lo formará el famoso discurso preliminar a la Constitución de 1812, partiendo de la reunión de las leyes fundamentales que había elaborado Ranz Romanillos en Sevilla en 1809, autor a su vez de un proyecto de Constitución que, pese a haberse perdido, parece que tuvo notoria influencia en la redacción constitucional. Partía de una selección de leyes fundamentales o Constitución Histórica Nacional, usando textos medievales hispánicos desde la época visigoda, pasando por el derecho castellano-leonés y culminando en las recopilaciones de la Edad Moderna. Ranz Romanillos había rastreado en ese derecho medieval las leyes pertenecientes a los derechos de la nación y a los derechos del rey, conformando un dualismo que es precisamente expresión de la propia Constitución histórica, donde la soberanía no pertenece a ninguno de los dos sujetos políticos en exclusividad. Se argumenta que la nueva Constitución no es más que una restauración de antiguos derechos y referentes jurídicos arraigados en la misma esencia de la nación originaria, que reclama en el seno del nuevo debate político su reactualización. En el citado discurso puede leerse: se mira como nuevo el método con que han distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva en el que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla. Afirmación rotunda del más claro historicismo en el que no faltan invocaciones al fuero juzgo, donde se hace radicar nada menos que la soberanía nacional y la limitación del poder en un monarca electivo, como sucedía en tiempos góticos, de donde arranca toda la reflexión sobre el papel de las Cortes, sin silenciar referencias a otros contextos políticos tan caros, es decir, tan queridos, atractivos y ejemplares para el ideario liberal, extrayendo los principios inmutables del nuevo proyecto nacional, distinguiendo, seleccionando, revisando el caudal histórico. Un medievo reinventado adquiere aquí su más alta expresión virtual y la Constitución de 1812 obviamente tampoco se apartará de este discurso historicista. Sin embargo, los tiempos y los hechos provocaron la paralización de esa recreación histórica liberal para dar paso a otra formulación absolutista que paradójicamente, como adelantaba hace un momento, sustentaría sus postulados en las mismas fuentes. Retorciendo el argumento, los pensadores del absolutismo, con los redactores del Manifiesto de los Persas, suscrito el 12 de abril de 1814 en Madrid, por 69 diputados, a cuya cabeza se encontraba Bernardo Mozo de Rosales, solicitaban a Fernando VII el retorno al antiguo régimen y la abolición de la legislación de las Cortes de Cádiz, justo cuando el rey estaba regresando del exilio y se encontraba en Valencia. En su redacción, los firmantes identificaban la anarquía con el periodo de liberalismo imperante. El documento equipara la Constitución de 1812 con la obra de la Revolución Francesa y pedía a Fernando VII la restauración de los estamentos tradicionales del antiguo régimen. En su texto, los autores argumentaban que las Cortes gaditanas habían actuado a espaldas del derecho y de las tradiciones históricas de la nación española, es decir, habían ido más allá de aquello que ellas mismas habían confesado y por tanto habían creado algo nuevo que no tenía encaje en la historia de la nación española.
Sobre la base documental de los mismos textos jurídicos, llegaron a interpretaciones y conclusiones diametralmente opuestas. Soberanía exclusiva del rey, poder normativo no compartido, papel secundario de las Cortes, estamentales por supuesto y sin capacidad legislativa, ausencia de límites jurídicos al poder del monarca, etc. Se trataba de recuperar las relaciones vasalláticas del antiguo régimen, extinguiendo la llama de la ciudadanía, hija de la Constitución. No es raro, por tanto, que Fernando VII volviese a instaurar, mejor dicho, reinstaurase el Tribunal de Santo Oficio. Testimonio elocuente de la recuperada política tradicionalista y conservadora será la nueva edición que se hace del Fuero Juzgo en 1815, movida por aparentes motivos filológicos que enmascaraban los verdaderamente políticos. Los absolutistas localizarán a sus enemigos y su primer objetivo será Martínez Marina, con sus obras conocidas, abierta combinación de liberalismo e historicismo. Su teoría de las Cortes y otras obras fueron prohibidas en noviembre de 1817 por la Inquisición y él mismo fue perseguido y confinado en Lerna entre 1818 y 1820, pese a las protestas de las academias, entre ellas la de Barcelona, que lo nombró miembro en 1818. Martínez Marina reaccionó escribiendo una defensa que solo se publicó póstuma en Madrid en 1861, y también compuso una historia civil y eclesiástica de Lérida en 1819 que permanece inédita. El triunfo liberal de Rafael de Riego cambió esa situación en enero de 1820 y fue liberado. Diputado por Asturias en las Cortes del Trienio Liberal, formó parte de comisiones legislativas como la que redactó el Código Penal en 1822. En febrero de aquel año la Universidad de Oviedo le confirió el título de doctor honorario. Con la vuelta del absolutismo en el 23, Martínez Marina fue exonerado del goce de sus prebendas y, curiosamente, se le señaló Zaragoza como lugar de residencia obligada y confinamiento forzoso donde encontró la muerte. Para que no muriese de hambre, cosa que no le hubiese importado al rey, por supuesto, la Real Academia de la Historia le había asignado una pensión de 1.500 ducados anuales y otra de 300 el obispo de Lérida. Por más que se intentara en varias ocasiones, en los siglos XIX y XX, trasladar sus restos a Oviedo, solo se logró recientemente, en noviembre del año 2002, cuando fueron llevados desde el cementerio zaragozano de la Cartuja Baja, en la que estaban inhumados, al cementerio de El Salvador, en Oviedo. A modo de epílogo, nos encontramos, pues, que el contexto en el que se desenvuelven nuestros protagonistas, en el umbral de las Cortes y en el acogimiento de San Fernando I y Cádiz después, es el que corresponde a una época de crisis, de cambio, de mutación, donde las dos Españas coinciden, como sucede siempre en los momentos inciertos de la historia, para paralizar cualquier forma de progreso o para convertir a este en la bandera de una determinada ideología. Los tiempos justificaron tanto la reacción de unos ante el temor al desmoronamiento del mundo en el que creían, como cuantos propugnaban un cambio irreversible. En ambos casos, fue el arsenal de la historia el que proporcionó armas, documentos, fuentes, leyes, fueros y demás instrumentos de combate. Ambas partes contendientes hicieron historia a su gusto y antojo, y ambas, en cierta forma y con tiempos diversos, consiguieron sus propósitos. Solo el precio pagado por sus victorias y derrotas sería distinto. Nada, muchas gracias.